Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: Hermanos, os recuerdo el Evangelio que os he predicado, que vosotros habéis recibido, en el cual estáis firmes y por el que os salváis, si lo conserváis cuando os lo he anunciado, porque de otra suerte en vano habrías creído. En primer lugar os he enseñado lo mismo que yo aprendí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Kefas y después a los 11. Luego se dejó ver de más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales viven aún, aunque otros ya murieron. Después se dejó ver de Santiago, luego de los apóstoles todos. Finalmente se me apareció a mí también, a mí que soy como un abortivo, pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. El Evangelio es tomado del evangelista San Marcos y dice lo siguiente: En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis. Y le trajeron un sordomudo, suplicándole pusiese la mano sobre él para curarle. Y apartándole del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y alzando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, lo que quiere decir abríos. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijese, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaba. Y más crecía su pasmo y decían: todo lo ha hecho bien. Ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. La epístola de hoy y el evangelio de hoy son muy propios también, gracias a Dios, para la ceremonia que estamos teniendo, que es la primera comunión de Felipe. Hoy va a recibir a Jesucristo, nuestro Señor, por primera vez. Nos enseña la espiritualidad del día más importante después del Santo Bautismo. Es cuando el alma se une a Dios con la unión más íntima que puede tener acá en la tierra, que es la Santa Comunión, porque después sigue, después de la muerte, y si el alma se salva, está la visión beatífica, pero después de ese ver a Dios cara a cara, la unión más perfecta del alma con Dios en este mundo es la Santa Comunión. Por eso, hijos míos, tenemos que vivir el Evangelio que hemos recibido, como dice San Pablo. Recibieron este Evangelio y lo santifica y reciben la gracia por el Evangelio tal cual nos he transmitido. Si no lo observáis, dice San Pablo en la epístola de los Corintios, en vano has creído. En vano has creído. No te sirvió para nada tu fe si no practicas y vives el Evangelio en el cual fuiste bautizado y confirmado en la fe. Entonces, por eso decía San Pablo a los Corintios hoy que realmente Jesucristo lo había elegido a él como un abortivo, es decir, como el último. Y aún así él daba gracias, y dice una frase muy importante: la gracia de Dios no fue vana en mí, vacía, no cayó en un costal roto, digamos así, no cayó en un cántaro roto. Entonces la gracia de Dios hizo efecto en él, y yo soy el último y no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. Sabemos toda la vida de San Pablo, cómo era Saulo antes de convertirse. Entraba en las reuniones, en las asambleas de los cristianos, en las reuniones de los cristianos y los pasaba de huello y ponía las vestiduras a los pies de los sumos sacerdotes, porque ellos lo mandaban. Él era un soldado romano y lo mandaba a pedir justamente a tomar justicia de esos cristianos, y él las ropas entregaba como botín de guerra y los ponía al pie de la sinagoga. Hasta que se convierta, que Dios lo voltea a él del caballo y con la luz de la gloria, la luz de Cristo, lo deja ciego, y él dice: Señor, ¿quién eres tú? Y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo persigues a ellos, pero esos son yo. Ellos no son yo mismo. Mis hijos son como si fuera yo. Mis ovejas son mías y tú las persigues. Entonces, así San Pablo le dice: ¿qué quieres que haga? Ahí ya la confirmación, ya estaba justificado él por ese arrepentimiento, y lo manda a bautizarse a Damasco. Entonces ahí él caen como escamas en sus ojos y se queda varios días sin ver, hasta que va a Damasco y Ananías lo bautiza.
y lo bautiza y se le caen esas escamas como escamas de pescado, dice los Hechos de los Apóstoles, y vuelve a ver, y empieza entonces ese camino de predicación y de vida del Evangelio. Y él siempre decía justamente, él lo humillaba su pasado, pero sin embargo lo hacía grande ese pasado. Él mismo dice, ¿no es cierto? Como San Agustín decía una frase muy hermosa, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, decía él. Así como en sus tiempos de pecado San Pablo tuvo ese futuro de su conversión, y en la vida de santidad de San Pablo él nunca olvidaba su pasado de pecador. Pero sin embargo en ello siempre estaba la gracia de Dios. La gracia de Dios en él no fue vacía, y predica a Jesucristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Y si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Por eso creer en las palabras del Evangelio, uno de los grandes misterios de nuestra fe, junto con la redención que se muestra hoy también, es el misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El misterio de la Eucaristía, el misterio de fe, porque se dice la consagración de la sangre de Cristo nuestro Señor. Mysterium fide, el misterio de fe, que no deja de ser más real que la realidad, aunque yo no lo crea. Habiendo un sacerdote válidamente consagrado y consagra con las palabras el pan y el vino, se transustancian en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Eso es lo maravilloso cuando Dios se queda en alimento. Queda con nosotros para siempre, queda en el sagrario. A veces Santa Juana Francisca de Chantal cuentan en su vida sus agiógrafos que cuando era pequeñita, en el tiempo de la herejía protestante, los calvinistas, los hugonotes, en Suiza y en Francia, pues ella era muy pequeña, tenía 6 o 7 años, y estaba su padre discutiendo con un protestante, con un hugonote, y resulta que ella, que no creía sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, y ella chiquitita le dice al protestante, tú eres un corto de inteligencia. ¿Por qué? Porque tratas a Jesucristo como un mentiroso. Jesucristo ha dicho, esto es mi cuerpo, y Dios nuestro Señor no es embustero. Lo dejó sin palabras. Una niña de 7 años que una de sus devociones principales de vida cristiana era la Santa Comunión frecuente. Ella, como hija de los nobles de Chantal, de Chantal, comulgaba desde pequeña, con una educación cristiana hasta la médula de los huesos. Pero justo así le dice, tú no crees en la palabra de Cristo. Si Jesucristo dice, porque esto es mi cuerpo, su palabra es real. Y la Santa Comunión es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, es Jesucristo mismo. Por eso San Pablo nos dice, la gracia de Dios en mí no quedó vacía, porque él quedó y practicó todo lo que vivió y lo que creyó. Y lo traslada a nuestro Señor al milagro del Evangelio de hoy. El milagro del Evangelio de hoy, justamente ustedes saben, este pasaje del Evangelio, lo que hace poco vienen negando otro falso Papa de León XIV, diciendo que este milagro, que no fue un milagro en realidad, que no era sordomudo, que no quería comunicar con los demás. Esto, como estaba encerrado en sí mismo y no quería, entonces Jesucristo no cura nada, nomás lo convence de que hable y de que escuche, lo hace escuchar, que lo cura. Era un sordo de nacimiento que no hablaba porque tenía su lengua atada, porque no podía escuchar. Y nuestro Señor, con un poco de saliva, toca su lengua, toca sus oídos, éfeta, ábrete, y empieza a hablar y a alabar a Dios. Fíjense entonces cómo realmente cuando termina el Evangelio diciendo todo lo hizo bien, que era lo que admiraba la gente misma decía, todo lo hizo bien, hace escuchar a los sordos, hace hablar a los mudos, resucita a los muertos, cura a los enfermos, multiplica los panes, todo lo hace bien y siempre está buscando a la oveja perdida. Pues esa frase es una de las frases más gloriosas que se hace de Dios nuestro Señor en los santos evangelios. Todo lo hizo bien. Y ese es el ejemplo que nos tiene que poner a nosotros. Y para eso Él nos da la fortaleza justamente de los sacramentos para poder seguir en el camino de esta vida. Hacer las cosas bien implica cumplir con fervor y devoción el deber de Estado. La vida no está hecha, la vida comúnmente no está hecha de grandes cosas. La vida está hecha de pequeñeces que se tienen que hacer grandes. Así como tienen que hacerse grandes con Dios, a veces el demonio nos hace grandes y nos pone pesos en las espaldas, que realmente si lo miramos desde el plano de la providencia son todas perlas para nuestra corona, joyas para nuestra corona eterna. El sufrir con paciencia y fortalecidos por la gracia de los sacramentos, como Dios es Padre y bueno y no nos abandona.
Por eso disfrutemos siempre, yo le digo a la gente lo que decía San Pedro Julián Bisbal, el beato Pedro Julián Bisbal, fundador de los sacramentinos. Los sacramentinos es una orden religiosa que son adoradores del Santísimo, son monjes de clausura y monjas de clausura, que están todo el día, siempre hay 1, 2 o 3, conforme al número de la comunidad, hincados delante del Santísimo. Por supuesto que hoy ya no existe. Pero cuando él lo fundó, esa era su carisma, la adoración perpetua. Y como él decía realmente que disfrutaba de la Santa Comunión y de la presencia de Dios en la Eucaristía, y daba unas gracias completas, inmensas, decir, Dios mío, gracias que te quedaste en ese misterio y en ese milagro de la Eucaristía. Cuando él nos prometía quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos, decía, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo será? Su persona física no podía ser, porque su persona física ocupa un lugar. Si está hoy acá, no puede estar allá. Entonces, físicamente, él tiene una cantidad que ocupa un lugar, como todos nosotros. Por eso el misterio de la Eucaristía, la sustancia del pan, se termina, y los accidentes del pan contienen la sustancia de Cristo, todo entero el sacramento. Por eso dice uno que no me voy a hincar adelante de un pedazo de pan, cuando uno se arrodilla en una hostia consagrada, se está arrodillando delante de Jesucristo. Y cuando uno lo recibe a Jesucristo, es la unión más perfecta. Imagínense esa comunión, comer a Dios nuestro Señor y Él que nos asimile a Él. Todo lo hizo bien Dios nuestro Señor, hasta pensó en su corazón que iba a ser durante los siglos hasta mi segunda venida. No lo voy a dejar con hambre, así como no dejó con hambre a la gente que lo seguía en el sermón de la montaña, que hace 3 días vienen conmigo, 3 días vienen conmigo. ¿Cómo voy a hacer? Imagínense, van a pasar siglos hasta que yo vuelva. ¿Cómo voy a hacer para no dejarlos solos? El misterio de la Eucaristía. Por eso hoy, en mi caso personal, todos que nuestras comuniones tendrían que ser primeras comuniones. Siempre tendría que ser la primera comunión, porque Dios renueva todas las cosas. Y Dios renueva los corazones de los que comulgan. Por ello, hoy este día tan hermoso para vos, Felipe, que vas a recibir a Dios por primera vez, incorporarlo así como Él te va a incorporar en tu vida. Es el caminar con compañía, es el caminar con el que siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Es un momento especial para el alma cuando comulguemos, hijos míos, recojámonos después de la comunión. Entablemos ese contacto íntimo con Dios, nuestro Señor, que está en nosotros, digamos a la Santísima Virgen María, como dice San Luis María Griñón de Montfort, que lo reciba ella, que nos ayude, y en ese trato íntimo y amistoso de hermano, de amigo, de padre e hijo, podamos entablar con Dios nuestro Señor esa intimidad que nos va a llenar la vida y a llenar los momentos y a llenar todos los días. ¿Por qué? Porque Dios está en mí. El gran misterio de la Eucaristía, todo lo hizo bien Dios nuestro Señor. Por eso, por amor a los suyos, también tan bien hizo todo que murió por nosotros, que no hay amor más grande que dar la vida por los suyos. ¿Cómo nosotros después pagamos con ingratitudes? Por eso el reproche que decía nuestro Señor a Santa Margarita María de Aragón, que aquí el corazón que tanto amado a los hombres y de los cuales no recibe más que ingratitudes y desprecios, palabras de Cristo. No espera eso, Él tiene derecho a esperar de nosotros, por lo menos sus hijos, en la fe, en correspondencia a la gracia y al amor. Y en esa correspondencia a la gracia y al amor, lo que tenemos que hacer es el cumplimiento fiel de nuestros deberes, el cumplimiento fiel de las cosas de nuestra vida, de todas las pequeñas cosas de cada día. De todas las pequeñas cosas de cada día. Recordar nuestras comuniones cuando viene el demonio a tentarnos, cuando viene el desaliento, cuando viene el mundo a seducirnos. Estoy con Dios, comulgué, recibí a Dios nuestro Señor, Él vive en mí. Entonces, eso es lo que me tiene que importar. Eso es lo único que me tiene que importar. Acá Dios nos da la gracia en estos tiempos de tener los sacramentos así como los estamos teniendo ahora. Gracias a Dios, unos meses no los tendremos, pero siempre tiene que quedar en nuestros corazones. Se recuerda decir, bueno, desde esta comunión hasta la próxima, Dios mío, que venga a ser el pan nuestro de cada día, el pan supersustancial, dánoslo hoy. Así que con confianza ir al trono de la gracia, porque en ese trono de la gracia Jesucristo nuestro Señor, a través del corazón inmaculado de María, que fue ahora el 22 de agosto, hace 2 días, podamos recibir auxilio en el momento oportuno, dice las Sagradas Escrituras y el introito de la misa del corazón inmaculado.
Tenemos todo, hijos míos, el gran banquete, la Sagrada Misa, la Sagrada Comunión. Por todos los elementos Dios nos ha dado todo para salvarnos. Siempre nos enseña entonces la teología ascética, el que se condenó porque quiso. Porque decidió despreciar la riqueza del rey e irse a trompear como el hijo pródigo las bellotas de los puercos, las bellotas de los chanchos. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé un corazón impregnado de este espíritu de fe, porque Dios realmente no abandona, Dios es fiel, Dios es abandonado siempre, Dios no se va del alma en gracia. El alma que está en gracia siempre está la presencia de Dios y como en su templo. Dios es echado, es corrido cuando decide el alma cometer un pecado mortal. Cuando entre Dios y el demonio elige al demonio, que todo lo hizo mal, todo lo contrario, la frase que se le aplica, la contraria que ponerse al demonio, todo lo hace mal. Todo lo hace mal y nos trata con la punta del pie y en las tentaciones, en todo. Y uno ahí va siguiendo al diablo en vez de seguir a Dios nuestro Señor. Que todo lo ha hecho bien. Y dámosle a la Santísima Virgen María, entonces no equivocarnos en nuestras elecciones, en sacar fruto de nuestras santas comuniones, en tratar de ser mejores, de corregir nuestros defectos, de practicar más virtudes, de entrar en uno mismo. Cuando agarra ahora al sordomundo, Dios lo saca algo afuera. Le dice a la gente que es ustedes allá, ven tú conmigo, ven conmigo en ese retiro, en esa soledad interior que necesariamente tiene que tener el alma. El mundo moderno tiene terror a la soledad. Tiene terror a la soledad porque se aburre, se enfada, porque no tiene a Dios. El alma de buen cristiano tiene que buscarse sus momentos para estar solo. Pero no en la soledad del mundo, en la soledad abandonar las cosas, pero en la compañía de Dios, como decía un santo. No te empieza a estar solo, ¿cómo me va a empezar solo si en mi soledad Dios está en todas partes? ¿Qué le quiso decir? No estoy solo de ti, pero no estoy solo de Dios. Y esa tiene que ser la vida del cristiano. El momento de recogimiento, el momento de devoción, el momento de reflexión, lo tenemos que tener todos los días porque es la forma de un conocimiento propio. Y eso se da a través de estos sacramentos que estamos recibiendo. Hijos míos, pidámosle a la Santísima Virgen María, démosle gracias primero, Madre mía, gracias que aceptaste la encarnación del Verbo. Primero, la Virgen podría haber dicho, no quiero, cuando el ángel Gabriel se le apareció. Después, gracias por habernos dado a Jesucristo en nosotros, gracias por habernos redimido y que Dios te nombre por Madre nuestra en la cruz, cuando le dice a San Juan y a tu Madre, porque sin ella no tendríamos a Jesucristo y sin ella no hubiera habido redención. Tanto así Dios unió a esta criatura inmaculada a su plan de redención. Ella tuvo que aceptar. Dice la santa tradición que después de que Jesucristo nuestro Señor ascendió a los cielos, ella se quedó viviendo en Éfeso con San Juan y que recibía la comunión todos los días en la misa que celebraba San Juan Evangelista. Y la presencia real de Cristo le quedaba en el cuerpo de comunión a comunión. La hostia no se le descomponía. No era una vez que ella comulgaba, tenía en su cuerpo la santa forma hasta la próxima comunión. Fue la forma de devolverle a Dios nuestro Señor, digamos así, la Santísima Trinidad, la presencia que ella aceptó de llevar a Jesucristo en su seno durante 9 meses. Después me dijo, bueno, yo me voy a quedar contigo hasta que te asuma a los cielos, a que seas asunta a los cielos. Qué hermosura que es nuestra fe y bien vivida más todavía, porque es fácil predicar, pero a veces no es fácil practicar lo que uno predica. Ahí está la lucha del buen cristiano. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé esa fortaleza, ese amor a la fe, a Jesucristo, ese espíritu de acción de gracias, espíritu eucarístico, dar gracias, gracias Dios mío, y demos gracias en esta santa comunión de hoy, y recemos después de la comunión de la María por Felipe para que saque frutos de su comunión. Y ánimo, hijo, que el chico, el joven y el mundo, la vida espera, si Dios así lo quiere, y el mundo va a presentar sus peligros, el demonio sus tentaciones y las miserias humanas, pero en este Jesucristo, fortaleciéndote con la Santa Comunión.
que así hagámonos como niños, y que siempre nuestra comunión, cada vez que tengamos esa gracia, sea como la primera, la única y la última, como decía San Juan. Y ese fruto le diga a Nuestra Señora que saquemos entonces de Jesucristo, para que así, con la fortaleza de Dios nuestro Señor y los sacramentos, llevando la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.